salgo y de repente veo un cielo estrellado así, pero no, o sea, no tienen idea el cielo que había, se veía la Vía Láctea, se veía todo, todo perfecto, la silueta, porque estaba despejado la silueta del Alpamayo y el Artesón Rajo es la montaña que inspiró o el logo de Paramount Pictures. Cima Podcast es un espacio donde escuchamos historias reales de personas que se atrevieron a salir de su comodidad, porque la magia de la aventura no está en los lugares que visitas, sino en lo que descubres de ti mismo en el camino. Hola, hola, bienvenidos a Cima Podcast, el espacio donde la aventura nos acerca a nuestra versión más auténtica. Yo soy María Camila Ceballos, comunicadora, aventurera y creo profundamente en ese poder que tiene la aventura para que en la vulnerabilidad todos encontremos historias fascinantes como la que vamos a encontrar hoy con nuestro invitado. Hoy tenemos a una persona de la casa, una andinista cordillera, trabaja con nosotros, lidera y facilita los grupos y bueno, es una persona que ha cambiado mucho su rol de oficina y ha encontrado en la aventura también su propósito. Hoy nos va a contar pues una historia muy chévere alrededor de eso. Démosle entonces la bienvenida a Hansito, qué nota que estés acá. A mí, muchas gracias, primero que todo, pues por invitarme a este espacio. Feliz de poder contarles un poco de lo que ha sido mi experiencia en la aventura. Entonces, no, aquí dispuesto a poder contarles un poco de mi vida. Bueno, qué nota. Hansito es montañista. Hans, realmente, ¿cuántas montañas has hecho? Yo creo que ya perdimos la cuenta, ¿o qué? Sí, difícil en este momento de decirte cuántas montañas he hecho. Digamos que al final las montañas también son relativas entre los cerros que hacemos cerca a Bogotá, por ejemplo, las montañas ya más media montaña en distintas zonas de Colombia o la alta montaña que tenemos en distintas partes de Colombia o en el mundo. Ujú. Entonces, pero Pero fácil. pongámosle. ¿Cuántas montañas ha subido Hans a hoy? No, pues por lo menos unas 50 montañas he podido subir. Wow, bueno, ¿y cómo empezaste en el mundo del montañismo? ¿Cómo fue que llegaste a hacer el clic con la aventura? ¿Eso fue innato de tu casa o cuéntanos un poquito? No, mira que no fue algo de casa, fue algo que se dio, llamémoslo por casualidad. Em, digamos, mi primera experiencia así con montaña, o llamemos alta montaña, fue en el Cocuy. En el Cocuy pude ir a conocer lo que se llama Laguna Grande de la Sierra. Fue muy divertido, fue con amigos en una semana de receso en época de la universidad, pero fue un momento como lindo, pero que no me marcó locamente. Y ya el amor hacia la montaña o ese momento que a mí me cambió la vida fue una Semana Santa que fui al Nevado del Tolima. Mi primera subida a un nevado, mi primera subida como a alta montaña con toda, y fue todo por coincidencia. Llamé a un amigo a ver qué iba a hacer en Semana Santa. Me dijo que se iba para el Nevado del Tolima y yo le dije, uff, bueno, que le vaya muy bien, pase muy rico. Yo no estaba entrenado en ese momento, o sea, no hagan esto en casa. Eh, Estaba en un momento cero, cero montañista y me dice, venga, y ¿por qué no se pega? ¿Usted qué va a hacer? Y yo no tengo grandes planes, pero uy, no, yo no me voy a ir a subir a un nevado, nunca he ido a una cumbre pues como no me va a mandar así de la nada. Sí, te Y, respeto. Y el y, Tolima además, y el sí, Tolima, que pues no es fácil. sí. Y cosas de la vida, pues me dijo, no, vamos tranquilos, él es un poco mayor que yo, entonces ya tenía un hijo de 5 años, además, pues chiquito, y me dice, camine, vamos a ir con mi hijo y el hijo de un amigo, vamos a ir suave, solamente vamos a ir hasta el refugio, entonces vamos tranquilos. Y bueno, terminé haciendo maleta o consiguiéndome las cosas que no tenía, pero pues ahí uno le prestan, Sí. y me fui con ellos. Y llegamos efectivamente al refugio, además llevamos todos nosotros, nada de mulas, nada, nada, no todo así Al cargando hombro, al pues. hombro, sí, yo Mm. sufriendo. Y llegamos al refugio La Primavera, ahí en el Nevado del Tolima, y resulta que yo me sentía bien, que me fue bien con la altura, que pues a pesar de que me pesaba la maleta, pues no estaba muy cansado. Ujú. Y otro amigo que iba, que no lleva hijo, pues él llevó un montón de equipos para ir a la cumbre, porque él sí tenía ganas de ir a la cumbre, pero claro, como los otros dos estaban con sus hijos, pues ninguno iba a dejar a su hijo y subirse a la cumbre. Claro. Entonces el único bobo que quedaba ahí pues para subir a la cumbre con él era yo.
Em, y en ese proceso, pues me dijo, venga, camine, se anima. Y yo dije, no, no, yo estoy muy cascado, ¿cómo se le ocurre? Me dijo, no, vamos, vamos. Entonces yo dije, bueno, hagamos un trato, yo lo acompaño hasta donde me sienta bien y donde no me sienta bien, Pues pues, paro. pues paro. Sí. Y fuimos dándole, llegamos a a la Morrena, llegamos hasta el helipuerto y acampamos en el helipuerto, que generalmente en el helipuerto no se acampa, sino que se acampa más abajo, pero pues hasta ahí llegamos, acampamos, yo sufriendo esa subida en la Morrena, fue terrible, en un momento boté la maleta y dije, uy, ¿qué es esto? Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy en estas? Pero al final terminé metiéndole y madrugamos a las 2 de la mañana, creo que 2 3 de la mañana en el helipuerto y subimos, hicimos cumbre, fue algo increíble, un poco irresponsable teniendo en cuenta que yo no tenía nada de experiencia, pero mi amigo me guió, tenía todos los equipos y lo pudimos hacer suceder, nos tocó súper despejado, nos tocó increíble, lo disfruté enormemente y para mí ese fue esa cumbre fue mi momento que me enamoró de la montaña. Fue el momento en el que primero pude estar por encima de las nubes y ver esos paisajes que nosotros como colombianos no vemos muy seguidos porque aquí pues nieve, hielo, ese tipo de cosas pues no las tenemos. No había mucho, sí. Pero segundo, me dio algo que, que a veces no todos tenemos o no nos damos cuenta y fue me mostró lo fuerte que uno puede ser. Como que en ese momento yo había dudado mucho de siquiera si ir, siquiera si podía lograr llegar al refugio y de repente estar en esa cumbre a 5220 y pico metros y decir, yo pude, vine solo, lo traje todo al hombro, como sentir ese poder que había dentro de mí y que nosotros no nos damos cuenta que llevamos dentro, creo que fue una satisfacción que hasta el día de hoy como que me hace sentir orgulloso, me encanta y bueno, me enamoró de la montaña y dije yo, si puedo hacer esto, puedo hacer más cosas y de ahí me volví un poquito adicto a la montaña. Por ahí empezaste a encontrar tu camino. Por ahí empecé a encontrar como lo que me movía, como lo que sí, y lo que llevaba por dentro. ¿Qué tal esa sensación? De pronto, más personas aquí que nos escuchen la han sentido de cuando llegan a una cumbre y, y logran, como que los atraviesa esa sensación en el cuerpo, en el estómago de decir, pucha, lo logré, lo hice. Esa sensación creo que incluso se vuelve un poco adictiva, ¿no? Como de también a partir de ahí tú empezaste a conquistar a otras cumbres y entendiste que ese era un poco tu camino. Después de ahí, ¿qué ha pasado con la montaña? ¿Cómo ha sido la relación que has tenido y qué otras cosas te ha mostrado, no? Uf, han sido muchas cosas, digamos que el proceso de ahí no fue un proceso netamente como lineal o perfecto. Yo bajé de esa montaña, como te digo, súper entusiasmado, súper como empoderado después de eso, pero al final pues de alguna manera u otra también había sido un golpe de suerte que había dado con personas que me pudieron acompañar, que me pudieron guiar, pero yo no sabía de ahí como, bueno, y si quiero hacer otro nevado, ¿qué más nevados hay en Colombia? ¿Cómo funciona? Y ¿Qué además que te fue necesito? bien, realmente te fue bien, porque lo que decías tú al inicio, no intenten esto en casa y es, no se vayan así de locos, sin mucha experiencia de entrenamiento en altura, sin haber aclimatado, bueno, tantas cosas que hoy en día uno dice son requisito y cada vez uno debería tener más cuidado con eso y tú como facilitador de grupos también lo saben. O sea, realmente te fue 100%. muy bien, Me ¿no? fue muy bien, por eso Sí, digo, un golpe de suerte, sí. porque era para mí, esa cumbre era para mí y ese era mi camino que se abría. Entonces de ahí, ¿no? Empecé como a investigar un poco más el tema. Yo desde muy joven también escalaba, generalmente más en gimnasio que en roca. em, pero entonces también empecé a reconectar y a retomar un poco con la escalada. Y desde esto fue hace un poquito más de 10 años que sucedió lo del Tolima. Desde ese momento, pues empecé poco a poco a darle y a entender y entonces pues ya después entonces hacer el Santa Isabel, empezar a hacer también otras cosas, los paramillos que hay que en el Parque de los Nevados, volver al Cocuy, bueno, ir conectando con distintas montañas, poder viajar a otras partes y hacer montaña. Una experiencia muy linda, por ejemplo, la tuvimos este año con Cordillera precisamente, que fuimos a Guatemala
y ahí pudimos subir al volcán Acatenango y al volcán de Fuego. Ish, ¿qué eh, tal esa subida? Increíble, increíble, o sea, de Destino verdad soñado, ¿no? hermoso, hermoso, de, o sea, uno no tiene idea lo que es ese volcán o esa vista que tienes allá hasta que estás parado. El Acatenango me pareció hermoso, pero la conexión que teníamos entre el Acatenango y el volcán de Fuego, que es el punto como mirador a donde vas a ver, Sí. de repente tú estás por encima de las nubes y tienes el atardecer al frente tuyo. Detrás tienes el volcán de agua, que es una pirámide así perfecta. En un lado tienes el volcán de fuego y al otro lado tienes el Acatenango. Y para donde mires, tú estás loco. Y además, el grupo con el que fuimos también fue increíble. Entonces, como que son tipo de cosas que lo conectan uno cada vez más con la montaña. Sí, espectacular. O sea, Guatemala recomendado para la gente que quiera también iniciarse y sentir esa conexión profunda con la montaña. Un destino muy, muy especial. Bueno, Jancito, entonces me contabas un poco también de un poco de tu oficina, del trabajo al que te has dedicado fuera de la aventura, que ha sido un poco un trabajo de oficina, ¿no? Y cómo, pues, un poco has optado por otro camino, porque pues, la aventura realmente te ha hecho un llamado muy fuerte. ¿Cómo ha sido ese proceso de estar sentado en un escritorio y después irte para la nieve o para la montaña? Ese fue un proceso largo, fue un proceso que no fue fácil, pero que hoy en día probablemente es una de las decisiones, si no la decisión que más orgulloso estoy. Y, y fue, como bien lo dices, trabajé durante varios años en temas de, primero en la parte comercial, pero después más en temas de tecnología con distintos startups. Eh, pero llegaba la semana, el lunes, y yo me sentaba a hacer lo mío, a trabajar en mis cosas, pero de repente yo solamente estaba soñando que fuera fin de semana y poder irme a Suezca o a Chuachi a ir a escalar o que tener algún cerro a Sutataos a subirme a los farallones o hacer algún tipo de aventura. Y empezó a sonarme en la cabeza como no puede ser que yo esté toda mi semana anhelando solamente esos Este 2 días, momento, esos 2 días. sí. Entonces, al final yo creo que fue más como yo quiero que mi día a día y que mi vida y que pues todos sabemos que el trabajo hoy en día pues tiene un porcentaje muy grande de lo que es el tiempo disponible que tenemos nosotros como seres. Entonces yo quiero que en ese trabajo pues pueda estar haciendo algo que también me haga feliz, que me fascine, que me emocione y que yo sepa bien el lunes y quiero estar emocionado porque inicia una nueva aventura y no como voy a tener que estar sentado detrás de un computador que a mí personalmente no me apasiona. A mi hermano es otro caso, a él le fascina todo el tema de tecnología, él se sienta al frente de un Excel o al frente de un tema de programación y él es feliz y eso lo hace feliz, pero a mí me llamaba la aventura y la montaña. Sí. Y entonces ya hace unos años tomé la arriesgada decisión de renunciar y renuncié a la startup con el que estaba trabajando. Y justo antes de eso hablé con mi sensei de escalada, el que me ha enseñado muchas cosas en el mundo de la montaña y de la roca. Sí, Y le dije, Miguel hermano, yo quiero entrar a este mundo, no, o sea, tengo experiencia como aficionado, pero no tengo experiencia laboral en este mundo. ¿Qué puedo hacer? Y él muy amablemente me dijo, mire, actualice su hoja de vida con las cosas que usted ha hecho, de de, montaña pues sí, y de de montaña, al aire roca. libre, pues que se sepa que usted es alguien que se sabe desenvolver Sí, en el mundo outdoors y hágase un curso de primeros auxilios, lo mínimo. claro. Entonces dije, bueno, pues voy a hacerlo. Y renuncié. Y pónganle que yo renuncié a comienzos de diciembre. Me dijeron, bueno, ¿qué es hasta mediados de diciembre? Yo me quedé hasta mediados de diciembre. El 15 ya terminé. Sí. Y el 22 de diciembre estaba en plena novena familiar. Una llamada de mi amigo Miguel, Miguel, ¿cómo estás? Me dice, ¿qué hubo, hermano? ¿Todavía sigue interesado en esto? Y dije, sí, sí, sigo muy interesado. Me dijo, el 10 de enero lo espero acá. Tenemos una vacante en la empresa donde yo trabajo. Entre, No, miramos y si a usted le gusta y a nosotros les gusta su trabajo, eh, queda. se puede quedar. Si no, todo bien, no pasa nada, lo probamos y usted sigue buscando su camino. Y yo, emocionadísimo, claro, yo tenía supuestamente mis vacaciones como hasta el 16, dije, no, Las corro todo acorto. lo que tenga que, ya que correr. Fui, lo hice y ya desde el minuto cero me enamoré de estar al aire libre, me enamoré de trabajar con las personas, de
de poder hacer todo eso que me apasiona, pero así contándolo suena fácil y se alinearon las estrellas y estuve de buenas, pero siempre fue complejo tomar esa decisión de soltar lo que en ese momento era mi seguridad económica, La mi comodidad, mi estabilidad, estabilidad. claro, la estabilidad, eso es una cosa. Nos enseñan que la estabilidad solo está ahí, ¿no? Como en algo tan fijo, como en una oficina, o haciendo cosas que estén lejos un poco de lo que a uno realmente está enamorado, o se sueña, o le produce esa emoción. Y qué fortuna saber que tuviste la oportunidad de vivir tu vida y de pasar el mayor tiempo de tu vida que uno pasa trabajando en lo que te gusta. Y hoy en día sigues haciéndolo. Pues Hans es facilitador, ha llevado un montón de grupos además a la montaña, al mar, a la selva, bueno, tantas cosas que has hecho, y él es una de nuestras fichas además en Cordillera. Entonces un viaje muy especial que puedan tener con él, seguramente también va a ser con una ficha como Hans. ¿Cuáles son tus próximos viajes así que tengas como en mente, preparados, pensados, o que quieras hacer pues con Cordillera por ahora? Bueno, no, se vienen buenos viajes. Tenemos el siguiente viaje va a ser ahorita en octubre hacia Guainía, a los cerros de Maicure. Entonces, pues ahí ya tenemos un gran viaje disponible. Eh, a comienzos del próximo año, uno que me emociona también muchísimo y es el Nevado del Huila. Para que se animen, como les digo, los nevados y la montaña es una de mis grandes pasiones, entonces para que también se vayan planillando. Y El otro que en Huila. este momento no les puedo decir porque es una gran sorpresa, Se pero está cocinando. se está cocinando algo muy especial para el próximo año. Solamente les puedo decir que es en otro continente. Uf, ¿y nos puedes adelantar? ¿Montaña? ¿Tiene montaña o Va a no? tener una mezcla, pero sí va a tener montaña y va Ish. a tener una montaña muy especial y muy reconocida mundialmente. Bueno, para que estén ahí pues atentos. Bueno, Hansito, cuéntanos de una aventura que tú sientas, huepucha, que la montaña haya sido una maestra brava. ¿Cuál sería? Elige una aventura que tú digas, aquí fue en donde seguí encontrando mi camino y sigo confirmando de alguna manera pues este mensaje que ya la vida te ha dado desde que el Tolima hace más de 10 años, ¿no? Uf, escoger una es difícil porque cada rato me da lecciones y me llena de cosas que me llevan hacia mi camino, la montaña. Pero voy a aprovechar, acabo de llegar hace 3, 4 días de la Cordillera Blanca de Perú, estuve haciendo nevados y montaña por allá. Y La tú, Cordillera Blanca, ¿no? Bueno, un poquito de contexto, es la cadena montañosa, creo yo que más grande que tenemos en la cordillera de los Andes. me atrevería a decir que sí. Sí, digamos que pues, como todos sabemos, la cordillera de los Andes pues es demasiado larga y pasa por muchos países de Sudamérica, pero en esa parte de Perú pues tiene una conexión muy grande, sobre todo una conexión muy grande de nevados. ¿Y volviste hace poquito? Volví hace nada, hace 4 o 5 días, llegué de allá, estuve casi un mes, un poquito más de 3 semanas ¿Y estuve. de montaña total todo el tiempo? Montaña principalmente, digamos que esta vez mucho más consciente, con más información y más responsable. No lo hice como en el Tolima, sino que hice un proceso primero previamente de mucho entrenamiento, pero segundo, cuando llegué allá, pues hice un proceso de aclimatación muy, muy fuerte. Uno allá llega a una ciudad que se llama Huaraz y Huaraz queda a 3.100 metros, es decir, casi 600 metros más alto que Bogotá. Ya estás, solamente por llegar allá ya uno está más Solo por llegar aclimatado. allá estás más aclimatado, pero las montañas que quería hacer todas estaban por encima de los 5.000. Entonces hay que hacer un proceso. Entonces uno va a distintas lagunas, una 3.800, 4.400, 4.600, y entonces empiezas a hacer como viajes de un solo día, como para aclimatarte y para, Ya. pues sí, como para conocer. Entonces, pero llegaste hace una semana allá y te pregunto por el viaje más especial y eso fue porque, ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que concretamente te enseñó este viaje? Entonces, ¿qué fue ese mensaje que me dejó el viaje y eso que me conectó totalmente? Y es como ni siquiera los nevados que fueron, era mi meta principal. Lo que más me movió en este viaje fue una travesía de aclimatación que iba a hacer yo. Tomé la decisión de hacer un trek que se llama el Trek de Santa Cruz. El Trek de Santa Cruz dura 4 días,
Generalmente la gente lo hace con un tour, pero yo tenía ganas de irme a la alta montaña solo. Quería vivir una experiencia completamente solo. Entonces, como independiente, empaqué mi maleta, estaba pesadísima, más de 18 kilos, no importa, lo hacemos suceder. Monté mis cosas y me fui para la montaña. ¿Qué pasa? Tú ingresas a 3.800 y a lo largo de los días pues vas caminando, pero llegas a un punto a 4.700 y es bastante duro. Entonces, hice el primer día, llegué al primer campamento que decidí buscar un campamento más apartado del que generalmente se hace, a 4.200 metros de altura y de repente estoy yo ahí solo. Monté mi carpa y estoy completamente solo y empieza uno a sentir también, por más experiencia que tú tengas, pues uno siente nervios. Miedito, Estoy, sí, miedito. claro, O estoy, sea, en una estoy montaña completamente solo. solo en la mitad de la montaña y claro, y empiezas a sentir la altura del campamento, lo que te digo, a 4.200 metros de altura, entonces ya pues siente uno y dice, oh, madre, si me pasa algo aquí, como que Y completamente solo, o sea, te cocinabas tú todo, 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 todo. yo llevé todo, sí, mi gas, mi estufita, todo, llevaba tabletas para purificar el agua, bueno, pues todo lo que necesitaba, pues lo planeé con tiempo y lo hice suceder. ¿Y qué pasó? Y entonces tuve mucha frustración esa primera noche, hasta les confieso, tuve algo de ansiedad porque no fue fácil, pero bueno, logré pasar esa primera noche, la sobreviví y de ahí, eh, pues ya inicié el siguiente día, pero estaba como todavía como que decía, fue madre, ¿será que sí tomé la decisión correcta? Y bueno, el segundo día es durísimo porque subes al punto más alto, que es un cruce entre montañas que se llama Punta Unión, y estaba cansadísimo, me pesaba la maleta, me dicho, me sabía a miércoles todo, y eso que es algo que yo disfruto mucho, pero simplemente la mente también te juega muchas cosas, Total. no estaba fácil. Y el caso es que llegué al campamento el segundo día, monté mi campamento, pero estaba con muchas dudas en mi cabeza, como verdaderamente como que tomé la buena decisión, verdaderamente es esto lo que yo quiero hacer, como que empieza el estar solo te lleva a momentos de mucha introspección y asimismo pues la introspección te cuestiona, haces muchos cuestionamientos. Entonces, estaba en ese proceso de cuestionar como si estoy haciendo lo correcto, pues como no solamente hablando de ese trek o ese momento, sino también empieza uno entonces a cuestionar otras cosas, ¿no? Como hoy en día estoy dedicándole mi vida 100% a la aventura, al stop. Entonces, como es ese verdaderamente mi camino. Y estaba en un momento como de, sí, de frustración un poco en el coso, estaba haciendo frío, cuando uno se incomoda, es cuando verdaderamente sucede la magia porque el cuerpo y la mente empiezan a cuestionar, a pensar en Ay, muchas no, me cosas. tiene muy intrigada esa, o sea, que ese pensamiento de estar ahí solo me da mucha curiosidad. ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces, y aquí voy a hacer un paréntesis, yo soy una persona generalmente muy, muy racional, o sea, sí tengo mis creencias, mis cosas, pero soy muy racional, no pienso tanto como en la parte como esotérica, mágica o otras vainas. Pero en ese momento algo me conectó y en la mitad de la noche tenía que ir al baño, salí de mi carpa. Salgo y de repente veo un cielo estrellado así, pero no, o sea, no tienen idea el cielo que había, se veía la Vía Láctea, se veía todo perfecto, la silueta, porque estaba despejado la silueta del Alpamayo y el Artesón Rajo es la montaña que inspiró o el logo de Paramount Pictures. Seguramente varios de ustedes han visto Paramount Pictures. eh, Tremenda montaña. y el Alpamayo también es una montaña hermosa y uno de los hitos de la Cordillera Blanca. Los Sí, montañistas duros allá, van por esa montaña. sí. Entonces estaba yo en un valle en la mitad de esas dos montañas con el cielo completamente estrellado, preguntándome sobre si mi camino que llevo en la vida en este momento verdaderamente era el camino por el que tenía que pasar. Y entre esas miles y miles de estrellas que veo de repente cuatro estrellitas, 4 puntos así, tin, 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 que me llamaron la atención. De todo lo que había, esos cuatro me llamaron la atención. Y saco yo mi celular, que tengo una aplicación para mirar Ah, estrellas, claro. y dije, quiero ver ¿Qué es eso? qué estrella es eso. Es como una constelación.
¿qué constelación? Y para mi sorpresa y para mi felicidad, la constelación era Sagitario. Y entonces, pues dice uno, bueno, pues sí, bonito, conectó con Sagitario. Ahora, si miramos un poco más allá, Sagitario en el mundo de la De la astrología astrología. eh, es un signo muy especial porque es el signo del aventurero, es el signo del De la viajero, es libertad. el signo de la libertad. Y para mí ese momento fue un mensaje especial, la montaña diciéndome, las estrellas diciéndome, vas por Hágale. el camino que es, este es tu camino, ahí está la aventura, ahí está lo tuyo, continúa. Y lo que les digo, de miles de estrellas, esas fueron las que me llamaron. Entonces tal vez Un mensaje clarito para ti, pues. traigo esa experiencia Qué lindo. hoy acá porque pues uno es muy reciente, pero dos me llenó de energía y el resto de ese trek fue increíble y lo hice muy revitalizado. Esa noche dormí súper bien, en gran parte porque me sentí como en paz y dije como recibo este mensaje que me dieron las estrellas y la montaña. Wow. Cosas que pasan en la montaña. Bueno, experiencia espectacular, además en la Cordillera Blanca, en Perú. Próximamente también estaremos por allá con Cordillera, ojalá. Y bueno, Jancito, qué nota realmente que hayamos podido coincidir en este espacio. Y para seguir con este tema aventurero, para darle un cierre a, a este episodio, vamos a responder una preguntita por acá al azar, Me a ver parece qué te sale. perfecto. ¿Te parece? Claro que A sí. ver, sácala pues. Bueno, lee en voz alta. ¿Te ha gustado alguien de un viaje de cordillera? Cuenta la Uh. historia. Uf. Está buena la pregunta, está buena la pregunta. Bueno, sí, en un viaje de cordillera, efectivamente, hubo una viajera que me pareció bastante bonita, y no solo bonita, sino tenía una energía muy, muy chévere. ¿Interactuaron? Interactuamos, pero muy cordialmente por 2 razones. Uno, primero, pues yo iba en rol de andinista, entonces, pues uno en Claro, rol de andinista, pues también va en un rol un poco más trabajando. trabajando y más respetuoso. Pero 2, en ese momento del viaje, pues yo tenía pareja y Ah. siempre para mí es algo que se respeta. Entonces, pues no sucedió nada más allá de que me pareciera pues muy querida, muy, muy bonita, muy amable, pero pues sí, sí, sí sucede Sí y sucede. muy fácilmente les va a poder suceder a ustedes si viajan con nosotros en Cordillera o cuando viajen, que conozcan a alguien que les atraiga y que les parezca chévere. Pero además no vamos a decir mentiras en los viajes de cordillera y es una cosa que nos pasa seguido, pues uno realmente se conecta con la gente, entonces tiene la oportunidad de empezar a conocer un poco más a profundidad a las personas. Entonces, bueno, no vamos a decir el nombre, pero diga por lo menos en qué viaje fue. En Guatemala. Y- Bueno, no, espectacular, Jancito. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio. ¿Algún mensaje final que le quieras dar a la gente de, juepucha, de cómo dar ese paso a empezar a vivir y a conectarse con lo que realmente uno le mueve? Dale, Camino, sí, creo que podemos darle un buen mensaje a la gente y por mi lado es que se arriesguen a la aventura, que aprovechen. Creo que actualmente vivimos en un mundo y en una sociedad donde mucho tiempo lo pasamos en la ciudad o en espacios seguros como nuestra oficina, nuestra casa y todo eso, y nos perdemos de vivir lo que trae la aventura y la naturaleza. Entonces, si tal vez están pensando en, ¿será que hago esto o no? ¿Será que me arriesgo? ¿Será que lo pruebo? Mi mensaje es, mándense de cabeza, como en Guatemala cuando nos tocó botarnos nos tocó, no, quisimos botarnos de una plataforma de 14 metros al agua y uno mira ese vacío y dice, "Jue madre, me va a dar un totazo". Eh, Acepten el totazo, bótense y se dan cuenta que el totazo vale la pena y es increíble. Ese sería mi gran mensaje. Muchas gracias. Gran mensaje. Lo hermoso que encontramos después de que nos atrevemos a dar el sí, a dar el paso, a darle el sí a esa aventura que nos está llamando. Entonces, si alguien
ustedes tienen que de pronto les sirva este capítulo, que lo pueda nutrir de alguna manera para que dé el paso hacia encontrar esa mejor versión de sí mismos, háganlo, envíenselo y bueno, nos escuchamos en la próxima aventura. Gracias a todos por escucharnos hoy y también por permitir que estas experiencias que nos contó Jancito también los acompañen a ustedes. Nos oímos en una próxima vez. Gracias.